Hola, ¿qué cámara, tal? adelante, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosario Estrada y soy la persona encargada de reclutamiento. Si gustas tomar asiento, Anaí. Gracias. Te ofrezco un vaso de agua. No, por el momento estoy bien, muchas gracias. ¿Sí estás bien? Ok. ¿Y qué tal tu camino? ¿Batallaste para encontrar el domicilio? No, la verdad es que no, nada más afuera no se ve como el letrero visible del nombre de la empresa, pero me marcaba aquí el Maps y pregunté al guardia de seguridad y con eso pude lograr pasar. Ah, ok. Ay, qué bueno, porque sí hay algunos candidatos que sí batallan un poquito con el domicilio porque está como un poquito escondido. Sí. ¿Cómo te gusta que te digan? Anaí, por favor. Anaí, ok, qué bueno, muy bien. Entonces, Anaí, ¿ya habías escuchado hablar de la empresa de seguridad? No, la verdad es que no. ¿No? Ok, ¿y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo supiste del empleo? Lo vi por redes sociales y me metí directamente a la página y vi que estaban buscando un auxiliar y dije, bueno, voy a postularme porque genuinamente creo que para todo este tipo de trabajos pues sería como una nueva experiencia. Ok, muy bien. Bueno, pues te platico un poquito de lo que es la vacante. Bueno, te platico de la empresa un poquito y de lo que trata la vacante. Nosotros somos una empresa de seguridad privada en la cual brindamos servicios de seguridad, válgame la redundancia, a lo que son oficinas de gobierno, pero la mayoría de los contratos son a resguardos de inmuebles, en este caso oficinas de gobierno, que son la mayoría de nuestros contratos, y también algunas dependencias privadas. Pero vamos a trabajar obviamente más con lo que es con gobierno municipal y del estado. Te platico un poquito la vacante es para auxiliar administrativo, tú vas a estar encargada del área operativa, vas a estar apoyándolos a lo que son los supervisores, el coordinador operativo, en los procesos tanto de prenómina, contestación de llamadas, necesidades de los servicios, contestación de correos de los clientes, de las necesidades de los clientes, y también apoyando lo que es toda el área de supervisión. Y también vas a llevar control de expedientes, recibos de nómina, vas a apoyar con recibos de nómina, formatos de facturación, pues se entrega la documentación, toda la documentación que se entrega en los formatos de facturación. Y pues bueno, es un poquito de las actividades que vas a realizar. El horario es de lunes a viernes de 9 a 3 y de 4 a 6 y el sábado de 9 a 2 de la tarde, ¿está bien? Y bueno, el sueldo quincenal está en 9,000 pesos, en 9,000 pesos a la quincena, al mes, perdón. Ahí pues ya podríamos hacer una negociación. Ok, Ana, ¿tienes alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista. Aquí me mencionas que tienes la licenciatura en trabajo social, pero la tienes trunca. ¿Por qué no la terminaste, Anaí? Hace aproximadamente 6 meses yo laboraba en otra dependencia y pues era una muy buena oportunidad de trabajo, entonces decidí pausar mis estudios para poder aprovechar esta oportunidad laboral, ya que también creo que la experiencia pues me va a apoyar mucho respecto a mi vida laboral, entonces decidí tomar esa oportunidad y pausar mis estudios por el momento. Ok, pero piensas retomarlos en un futuro. Sí. Y por ejemplo, ¿qué considerarías? Por ejemplo, aquí terminamos hasta las 6 de la tarde. ¿Has visto opciones de estudiar, no sé, en un momento en nocturno o cómo lo has considerado? Sí, el plan que tengo pues a futuro, como lo mencioné anteriormente, yo laboraba en otra empresa que me pedía como una jornada laboral que cumplir. Entonces, esa jornada laboral de alguna manera empalmaba con mis horarios escolares, entonces decidí pausarlo por eso. Yo salía en este trabajo anterior a las 5 de la tarde y mi jornada comenzaba a las 4, entonces si no es una opción retomarla dentro de esta misma institución que me pide un horario laboral como muy específico, que inicia a partir de las 4, mi otra opción sería buscar alguna otra escuela para que me permita cumplir con el horario laboral y con el horario escolar, que sea a partir de aproximadamente las 7 de la noche, que sería ya cuando mi horario laboral haya terminado. Ok, muy bien, Anaí. Bueno, ya estuviste trabajando anteriormente como auxiliar administrativo, ¿verdad?
Aquí anteriormente has tenido 2 trabajos de auxiliar administrativo, aunque obviamente pues son diferentes actividades, pero van muy encaminadas de la mano. Ok, Anaí, ¿me puedes hablar de una ocasión en la que detectaste un error importante en un documento antes de entregarlo? Porque bueno, aquí me menciona que también llevaste gestión documental. No sé si me puedas platicar de una ocasión que hayas detectado un error en un documento importante. ¿Qué fue lo que hiciste? Te puedo platicar a lo mejor alguna situación que directamente como afectaba. Yo en su momento en el anterior trabajo yo recibía mucha carga documental. Lo que es al término de una pauta, al término de una pauta publicitaria, en esta dependencia me encargaba de la recepción de todas las facturas de todos los proveedores que nos apoyaban a brindarnos este tipo de servicio. Entonces, dentro de esas documentos yo necesitaba checar que los datos de la factura vinieran de una manera pues adecuada y acorde a lo que nosotros estábamos solicitando. Y en alguna ocasión directamente los proveedores nos la enviaban errónea. ¿Por qué? Porque el tiempo de pauta no coincidía con el tiempo que nos habían brindado el servicio. Entonces todo ese tipo de errores pues se regresan directamente a los proveedores para que nos apoyen a hacer la corrección y para poder otorgarles lo que es su pago correspondiente ya cuando se solucione ese error. Ok, entonces igual les revisaba los formatos y antes de pasarlos, ¿verdad? Así es. Ok, Anaí, cuéntame sobre alguna ocasión en la que tuviste que organizar una gran cantidad de documentos. ¿Cómo realizaste este proceso? ¿Cómo los organizabas o cómo era tu proceso de selección? Como te mencionaba, nos encargábamos directamente de cubrir lo que son los pagos a los proveedores de este término de pauta. Era una pauta pues muy grande. La pauta incluía desde lo que era radio, televisión y en algún otro servicio de publicidad impresa o publicidad en exteriores. Al final de todo este tiempo que se brindaba el servicio, nos llegaban nosotros directamente todo lo que eran las facturas, las comprobantes de que se brindó el servicio, como lo eran las lonas, los reportes de todos los proveedores que nos brindaban todo este tipo de servicios, entre otros. Se podría decir que al final de mes o al final de cada bimestre yo necesitaba ordenar una gran cantidad de documentos y lo que hacíamos, o bueno, lo que hice directamente yo era que lo separaba por proveedor y lo comenzaba a dividir en lo que eran sus expedientes y lo que necesitaba también para integrar para poder pasarlo a su pago correspondiente. Entonces lo dividíamos directamente, bueno, lo dividía por lo que era el proveedor, por campaña o incluso por el tiempo de pauta. ¿Y te funcionó de una manera eficiente? Así es. Además lo gestionaba con lo que era una base de datos que tenía digital para poder empatar, que tuviera como ambas ordenadas. Ok. Bueno, ahora descríbeme una ocasión en la que fuiste más allá de lo que se esperaba de ti, para cumplir un objetivo. ¿Qué fue lo que hiciste? Que dijeron, ay, esta Anaí fue más allá de sus actividades para cumplir cierto objetivo o cierta actividad. Yo creo que lo principal dentro de mis actividades era cumplir con tiempo y forma algunas de todo este tipo de actividades que yo tenía que terminar, como en esta ocasión eran los pagos de servicios. Me tocó en alguna ocasión que tendría que estar como muy al pendiente del proveedor porque por muchas situaciones no podía completar o no podía concluir lo que era el término, el cierre de su expediente directamente por ellos, ya sea porque el tiempo de pauta o que nos brindaban el servicio no había concluido, no teníamos algún entregable porque era parte del documento que nosotros les pedíamos para poder pasar a su pago, no teníamos algún comprobable o incluso no teníamos la factura. Entonces lo que podíamos hacer o demás era tratar de comunicarnos directamente con el proveedor y de ahí en buscar alguna ocasión en la que pudiéramos adquirir ese tipo de documentación que a nosotros nos faltaba para poder para poder completar como todo este proceso a lo mejor de pago, ya sea solicitar o
Nosotros directamente, personalmente, me tocó una ocasión en la que tuve que ir por alguna factura, porque el proveedor ya era como el día límite y nosotros teníamos que cerrar, y para cerrar como en conjunto. Ok, entonces fuiste más bien por la factura directamente con el proveedor, ahí fue más allá de tus actividades. Ok, ¿y cuál ha sido el mayor logro que has tenido en tu trabajo? Ahora sí, ¿qué hiciste para conseguirlo? El mayor logro... O de tus anteriores trabajos, a lo mejor no tiene que ser de tiene que estar así en general. Yo creo que directamente la experiencia que me ha traído de todo este tipo de actividades, o sea, porque genuinamente yo estoy estudiando una carrera que a lo mejor dices no tiene mucho que ver con respecto a los anteriores trabajos que he tenido, pero creo que he generado como muy buena experiencia dentro de este ámbito, porque dentro de todo, en este rubro, he tenido más trabajos como auxiliar administrativo directamente en la área de comunicación que tal vez no me esperaba, y creo que todo esto es como un aprendizaje, y creo que ha sido como mi mayor logro laboral, el poder generar ese tipo de experiencias diferentes. Sí, ¿no? Sobre todo la experiencia que a lo mejor ustedes a su corta edad pues han tenido, que a lo mejor no ha sido tanto el recorrido de laboral, pero sobre todo la experiencia es la que te ayuda mucho. Ok, cuéntame una ocasión en la que una respuesta rápida de tu parte haya sido la diferencia en un problema, en una situación que tuvieron en la empresa. Por ejemplo, en mi anterior trabajo, en la dependencia, nos tocó una ocasión en la que teníamos muchísimas actividades, nos sobrepasaban, y directamente de municipio recibimos el orden de pauta. Ellos nos la enviaban, como te menciono, la pauta pues es ese pago por servicios de publicidad, ya sea en radio, televisión, exteriores, en algún otro medio, y nos mandaban el orden cronológico, pero nos pudimos percatar, de hecho fue mi jefa y yo en conjunto nos pudimos percatar que esa pauta venía errónea. Entonces al momento de yo poder bajarla a mi base de datos digital, no iba a coincidir con la pauta o con las facturas que ellos me iban a enviar en documentos físicos. Entonces lo que hicimos fue regresarla directamente a municipio para que nos pudiera apoyar con la corrección y poder nosotros tener en orden ambas cosas. Como te mencionaba, teníamos que tener en orden esta parte digital, pero esta parte también física. Ok, entonces detectaste rápidamente la detención de los errores, ¿no? Más bien como que esta área era de estar revisando la documentación para que entraran bien los pagos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, háblame de una tarea difícil o la tarea más difícil que has tenido que aprender en tus empleos o en tu anterior empleo o en tus anteriores empleos. ¿Cómo lograste dominarlas? Yo creo que, como te menciono, no es directamente como mi área o literalmente mi profesión o la parte que estoy estudiando, simplemente es esa parte de poder aprender dentro de todo, ¿no? Al principio, pues, lo que creo que me costaba un poco más de trabajo podría ser la gestión correcta de la documentación, porque pues se requiere como un proceso interno más que nada de la empresa, poder de las políticas de la empresa. Sí, poder trabajar en conjunto con algunas otras áreas, y creo que fue como lo que de alguna manera más me costó, pues no aprender, pero sí que requería como mayor parte de mi atención, y fue como un proceso más lento para yo poder ya saber cuáles eran los documentos que incluía, por ejemplo, un expediente, que era lo que necesitaba para poder trabajar con otra área conjunta y poder liberar, por ejemplo, ese pago de un servicio. A lo mejor al proveedor yo le pedía cierta documentación, necesitaba generar ciertas comprobaciones, pero tenía que trabajar con otra área conjunta, y la otra área conjunta también tenía que revisar que yo estuviera trabajando de la manera adecuada o integrando de la manera adecuada. ¿Y cómo lograste dominarlo? O sea, ¿qué hiciste para poderlo dominar, para que pudieras realizar bien tu proceso? Me apoyé mucho de listados, por ejemplo, al principio. Enlistaba todo lo que requería mi expediente y trataba de revisarlo una o dos o incluso 3 ocasiones antes de pasar al área conjunta, que también lo revisaba para que estuviera de la manera adecuada, e incluso pues pedí retroalimentación no solamente de mi área sino también del área conjunta para poder
gestionar esto. ¿Por qué? Porque llevaba cierta documentación, también llevaba un orden específico y también les pedía como la retroalimentación al otro equipo, a la otra parte de lo que era mi área conjunta, para poder empatar y poder entregar como lo que ambos necesitábamos. Ok. Ahora descríbeme una ocasión en la que aprovechaste una oportunidad para aprender una nueva habilidad en el área o que mejoró tu desempeño. Yo creo que principalmente mi jefa me apoyó mucho en esto porque algunas ocasiones ella tenía que cubrir algunos eventos, algunas otras cosas, como te mencioné, estábamos dentro del área de comunicación y a ella le tocaban realizar ciertas actividades, y cuando ella estaba en ausencia yo me pedía como cubrir en algunas otras actividades. Entonces, por ejemplo, ¿como en cuáles actividades fueron en las que las cubriste? Justamente en estas partes de capacitaciones. Al final llevábamos lo que era el área auxiliar administrativo en conjunto, entonces a mí me apoyó mucho poder tomar las capacitaciones que incluían para el personal, como lo eran cursos de Excel, como lo eran las capacitaciones para las nuevas plataformas o las bases digitales. Ajá. Y de alguna manera poder también continuar con otras capacitaciones dentro del mismo organismo o que la misma institución iba a requerir, y también poder aprovecharlas. Ok, muy bien. Cuéntame sobre alguna ocasión que hayas realizado para mejorar tus conocimientos o acciones. Bueno, me comentabas de la capacitación, ¿verdad? Creo que lo que aprecio mucho también del anterior trabajo es que estábamos en capacitación constante. Es lo que buscaban tanto del personal, pero también como individuo, el poder asistir y poder tomar a este tipo de capacitaciones. A lo mejor decías, no tenía nada mucho que ver, o sí tenía que ver con dentro de mi área de trabajo, pero el poder aplicar a capacitaciones como lo fueron cursos de Excel básicos, como lo fue el uso de Canva, porque de alguna manera a lo mejor también me tendría un aprendizaje. Como te mencionaba, capacitaciones para el uso de las plataformas digitales, de la misma institución, incluso el poder asistir a lo mejor a algún otro tipo de evento o de alguna actividad en específico que tal cual no era como de mi área específicamente, pero sí a lo mejor de la dependencia, y poder aprender de ello. Ok, Anaí. Ahora cuéntame sobre alguna ocasión en las que tus prioridades eran diferentes a las de tu compañero u otro compañero de tu misma área. ¿Qué hicieron o qué hiciste para ponerse de acuerdo? El equipo era como muy pequeñito, la verdad es que cada quien tenía como sus actividades muy definidas, pero por ejemplo yo a veces necesitaba evidencias o me apoyaran en alguna foto, algún evento en el que yo no pude asistir por la parte administrativa, que la parte administrativa casi siempre nos quedábamos dentro de oficina para poder tener la recepción de documentos, entregables o cualquier otra cosa que se llegara a necesitar, poder tener una persona que los recibiera. Pero por ejemplo mi equipo pues era parte de un diseñador gráfico u otra persona que cubría ciertos eventos, y sí requería algunas fotografías, algunas validaciones de imagen, como se le mencionaba para lo que era la integración del expediente, lo solicitaba. Entonces, ¿qué lo hicimos cuando ellos, por ejemplo, salían a cubrir algún evento, o cuando ellos necesitaban generar algunas fotografías, un CED o demás, cuando no se estaba dentro de la misma oficina y yo, por ejemplo, me quedaba sola? Lo que les pedí fue acceso a a los documentos que yo necesitaba, para poder yo tener ese acceso a poder bajarlo directamente, aunque ellos estuvieran cubriendo algún otro evento o cubriendo cualquier otra cosa. Como a sus plataformas, a sus Drive, para no tener que esperar. A su Drive, a su plataforma no tanto, pero poder ahí nosotros empatar, de decir, necesito, por ejemplo, te mencioné, era un documento que se le llamaba validación de imagen, entonces necesito la validación de imagen de tal proveedor que nos brindó tal servicio. Pues yo lo podía directamente meterle a mi Drive, buscarlo y bajarlo, y yo ya podía imprimir a lo mejor ese documento, y ya no necesitaba tal cual esperar a lo mejor a mis otros compañeros, pero sí era un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque pues mis compañeros trataban de todos los meses o todas las actividades o imágenes que se generaban, tratar de subírmelas al Drive para yo también poder tener el acceso cuando yo necesitara. O sea, entonces nunca hubo como alguna diferencia en que tuvieran diferentes, no. Pues a lo mejor diferentes ideas o diferentes acuerdos.
No, al contrario, me facilitaron creo que mucho esa parte de poder cumplir con mi trabajo y ellos también cumplir con mi trabajo. Sí, porque pues iba ligado de la mano, ¿no? Sí. Ok. Ahora descríbeme una situación en la que tuviste que trabajar con algún compañero para resolver un problema o una situación. Para cumplir a lo mejor con algún objetivo de la empresa, o a lo mejor pues me imagino que sería como esta parte, ¿no? De que te dieron acceso al Drive para que tú pudieras mejor, o sea, generar tu documentación o alguna otra situación similar. Yo creo que, por ejemplo, cuando yo me liberaba un poco, me desahogaba a lo mejor de algunas actividades, trataba siempre de apoyarlos con algunas otras actividades que estuvieran o que yo pudiera hacer de a lo mejor de su trabajo cuando los veía un poco saturados. Okay. Por ejemplo, salían a cubrir eventos o demás y generaban gastos. Generaban algún gasto o demás, yo me encargaba de realizarles la facturación. La facturación, ¿por qué? Porque a lo mejor ellos ya tenían otra salida programada, exacto, alguna otra salida programada, algún otro sed, alguna otra cosa, y por muchas cuestiones necesitaban cumplir su horario laboral fuera en campo. Entonces, cuando yo estaba liberada, les ayudaba a lo mejor a facturar todo ese tipo de gastos para poder también solicitar las comprobaciones o incluso cualquier otra cosa que les pudiera ayudar. Por ejemplo, cuando les mencionaba lo del Drive, si yo podía ser como el mismo formato mientras ellos me apoyaran a generar como que me brindaran toda la documentación para yo poder generar el formato, ya lo subía yo directamente a Drive, en ese tipo de actividades como pequeñas pero que pudiera realizar, igual con su supervisión para poder ver que se hiciera de la manera adecuada, pero sí apoyaba en ese tipo de actividades. Ok, ¿y te ha tocado trabajar con un compañero que no coopera? O sea, que no cooperaba a lo mejor en realizar alguna actividad o alguna tarea. A lo mejor directamente en mi trabajo anterior no, pero en algún otro trabajo sí me ha tocado. Me ha pasado en personas que genuinamente no querían realizar sus actividades. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo era supervisora de una tienda de helados y me tocó tener gente, por ejemplo, a mi cargo. Entonces, en este tipo de ocasiones, pues éramos personas a lo mejor de la misma edad, no me veían a lo mejor como autoridad o de alguna manera se molestaban por los límites o por las maneras y los procesos de trabajo. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? Lo hablamos directamente, fue como de, oye, está pasando este tipo de situaciones, no sé, a lo mejor esta persona no está siguiendo las indicaciones para yo poder cumplir en tiempo y forma con mi turno, con todo, porque al final éramos como un engrane, yo siento, porque funcionábamos, teníamos que funcionar. Si ¿Tú eras encargada ahí en esta tienda? Sí. ¿Y no te veían como autoridad? O sea, las indicaciones que le dabas no las cumplía. En su mayoría me veían como autoridad, solamente había como una persona o dos personas, pero eran por temas como muy, muy personales que no lo llegaba a pasar. Cuando yo me doy cuenta de esta situación, lo platico con mi gerente y le digo, oye, ¿sabes qué está pasando esta situación? Ya me está sobrepasando a mí porque ya lo platicamos. Primero lo que hice fue platicar con esta persona directamente. Como te menciono, en ese momento yo tenía alrededor de 8 personas a mi cargo. Durante turnos éramos una plantilla todavía más grande, del doble, 16 personas aproximadamente, pero dentro de mi turno eran 8 personas. Las 8 personas sí tuve conflicto específicamente, por ejemplo, con una. Cuando yo me empecé a dar cuenta que no seguía indicaciones, que solamente era, por ejemplo, conmigo, porque a lo mejor algún otro supervisor sí le llegaba a seguir indicaciones o demás, platicamos directamente, se supone que se iba a solucionar, dejamos pasar los días, yo seguía dando indicaciones, seguía pidiendo su apoyo para realizar su trabajo y de alguna manera no lo generaba directamente. Ya cuando me sobrepasó, lo hablé directamente con el gerente, volvimos a platicar los tres y creo que fue la solución definitiva para que siguiera con sus actividades. Ya platicamos y nos dimos cuenta que eran como temas muy personales, pero tratamos de que sea como de la manera más empática posible y hablarlo directamente y vimos como también sus prioridades y también tratar de apoyarla para que ella los cumpliera. Ok, muy bien. Ahora, Anaí, cuéntame sobre una mejora que hiciste en tu trabajo para que se te facilitara o para facilitar la actividad o trabajo que estaban realizando o tu trabajo más eficiente.
Por ejemplo, tengo dos, a lo mejor en empleos como diferentes. Igual si me puedes platicar o compartir una, por favor. Por ejemplo, en mi empleo anterior, lo que me apoyó, por ejemplo, mucho a mí, como te mencioné, cada quien tenía como sus actividades específicas a las que se dedicaba. A mí me funcionó mucho el hecho de tener como listas para poder tener como un orden también de prioridades. También me apoyó mucho el reforzar, por ejemplo, con mi jefa en su momento, cuáles eran nuestras listas de prioridades para también darle como urgencia a ese tipo de cosas. También nos apoyó mucho el tener ya como un proceso para agilizar la parte ¿Pero como el proceso tú lo administrativa. hiciste? No directamente yo, pero sí en conjunto con mi jefa, porque como te menciono, el trabajo de auxiliar pues lo manejábamos las dos. En su mayoría yo lo realizaba, pero ella también era un conjunto de apoyo para poder liberar este tipo de actividades. Y poder como generar un proceso en conjunto que nos apoyara como a las dos para poder sacar como los documentos o los pagos en su momento o lo que se requiera O sea, hacer. tú hiciste la lista, o sea, tú hiciste lo de la lista de actividades o lo de la lista de prioridades. No, ya tal estaba cual. implementado. Yo creo que lo que hicimos es que, te lo puedo decir que en conjunto, porque fueron como ideas muy de ambas, fue generar un proceso para poder saber cómo teníamos que hacer las cosas para que llegara, por ejemplo, el pago de Para que proveedores. fluyera. Así. Ok. Muy bien. Ahora, ¿hubo alguna situación en la que identificaste un problema y tú lo resolviste sin esperar alguna instrucción? O sea, que haya salido de tu cuenta que dijiste, yo lo voy a resolver. Algo de lo que yo me encargaba mucho y que también tenía que darle como mucha visibilidad o algo, por ejemplo, te menciono, a mí me llegaban como las facturas de los proveedores. Me pasó en algunas ocasiones en las que la factura no coincidía con lo que a mí me habían dado del monto total del servicio, lo que te mencionaba, lo que era el orden de pauta. Ahí ya te había mencionado que en esa orden de pauta nosotros ya teníamos como el tiempo que iba a durar, el proveedor que iba a ser e incluso el monto total. Me pasó que en alguna ocasión no coincidía el orden de pauta con lo de la factura, me contactaba directamente con los proveedores ya sin esperar como autorización de lo que era mi jefa para poder corroborar cuál era la cantidad correcta. Si la que me estaba mencionando en la factura el proveedor o si lo que yo tenía era directamente la pauta y poderlo plasmar de la manera adecuada y poder pagar lo que realmente se requería pagar. Entonces creo que esas fueron una de las principales actividades que llegué a realizar como por mi cuenta sin esperar como autorización. Ok, y ya para finalizar, Anaí, háblame de una ocasión en la que hiciste más de lo que esperabas para ayudar a tu equipo o a tu empresa. O sea, de lo que más esperabas de ti para ayudar a la empresa o a tu dirección o a tu coordinación. Yo creo que cuando se llegaba, por ejemplo, fin de año, a lo mejor llegaban, como te mencionó, todas las facturas, las pautas, la documentación. La dependencia generalmente necesitaba cerrar como de alguna manera. Entonces, de su cierre de año. Entonces le dedicábamos muchísimo más tiempo a lo mejor para concluir este tipo de etapas. Entonces yo sabía que a lo mejor el último mes o para poder cerrar en tiempo y forma requería quedarme algunas horas extra o algunas actividades o tratar, como lo mencionamos a lo mejor en alguna otra ocasión, de salir a buscar a lo mejor al proveedor con la factura o salir a buscar o acercarme para poder recibir los entregables, porque de alguna u otra manera no llegaban en tiempo y forma a la dependencia o a la institución. Entonces creo que a lo mejor ese tipo de actividades como extras o a lo mejor ese tipo de minutos o a lo mejor alguna hora, alguna otra hora más nos apoyó para poder concluir con las metas y con lo que se esperaba del cierre de para poder hacer tu cierre de año. Sí, bueno, Anaí, pues por el momento ha sido todo de mi parte. Igual vamos a hacer la evaluación. Igual ya vamos a ver voy a seguir entrevistando y ya dependiendo de los procesos de los candidatos,
pues ya te hago mención, sea que te mande un correo electrónico, te hago una llamada telefónica, pues para darte las indicaciones de cómo va tu proceso de selección. ¿Sale? Muchas gracias por tu Pues te tiempo. agradezco. Gracias a ti por tu tiempo y pues espero que seas una de las seleccionadas. Pues bueno, ¿Sale? muchas gracias. Gracias Permiso. a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.